Hola amigos, bienvenidos. Este es un video que, aunque es parte de los temas de este canal, no lo hacía porque ya hay demasiada información al respecto. Y desde el 2006, expertos y otros no tanto, inundaron la red con el tema de la ley de atracción, con la versión comercial llamada El Secreto. Desde entonces el tema se ha tratado de la siguiente manera. El Secreto nos dice que enfocarse en cosas positivas puede modificar los eventos de nuestra vida y obtendremos como resultado mejoras en la salud, riqueza, amor y felicidad. Y para lograr tener estas cosas en la vida hay que pensar en tiempo presente, tenemos que sentir como que ya las tenemos, como si ya fueran una realidad, y de alguna manera que no comprendemos, estos deseos se materializarán y es así como tendremos dinero, pareja, salud, etc. Y por el contrario, si tenemos pensamientos negativos, los eventos y resultados en nuestra vida serán igualmente negativos. Ok, eso ya todo mundo lo sabe. Y sería redundante y aburrido repetirles lo mismo, pero hay cosas que no se mencionan. En la película y el libro solo te cuentan la parte bonita, la parte donde te dan la clave secreta para que de una manera fácil obtengas todo lo que deseas. Pero en realidad no es así de simple. ¿Por qué? Porque hay detalles, errores que cometemos porque nuestra forma de pensar está llena de ideas equivocadas, no nos expresamos correctamente, ni verbal ni emocionalmente, nos dejamos llevar por lo que sucede a nuestro alrededor sin el mínimo control de nosotros mismos. Miren, todo lo que sucede en nuestra vida, en nuestra realidad, es el resultado de nuestros pensamientos, emociones, actitudes y decisiones, etc. Pero resulta que muchos de nuestros pensamientos no son realmente nuestros, nos los han transmitido. Pensamos así debido a una manipulación y esto hace que no sepamos claramente qué es lo que realmente deseamos y mucho menos cómo expresarlo. Todos nuestros pensamientos dirigen nuestra conducta, nuestras actitudes y por lo tanto todo lo que hacemos. Todas nuestras decisiones y opiniones dependen de una serie de creencias, que también son pensamientos, y estas creencias vienen de varias vías. Una de ellas es la herencia genética. Nosotros recibimos programas genéticos y gracias a estos programas tenemos cierto tipo de conducta, lo que llamamos carácter. Por eso nos parecemos a nuestros padres en el pensamiento o modo de hacer las cosas. Otra vía es la educación en casa, donde transmitimos a los hijos una forma de pensar y juzgar el mundo. Y la otra es la educación recibida en las escuelas y después de la sociedad. Los estereotipos, por ejemplo, son un conjunto de creencias y prejuicios transmitidos, simplemente hablando de publicidad, de marketing. En la televisión te dicen lo que tienes que vestir, lo que tienes que pensar, cuál es la moda para que la sigas. Y me pregunto, ¿por qué tienes que seguir algo? ¿O te gusta o no te gusta? Pero te hacen creer que si no sigues la moda estás mal, o no perteneces a cierto grupo, etc. Te dicen lo que debes creer y cuál debe ser tu opinión sobre las cosas. Y esto simplemente es una de varias estrategias clásicas de manipulación de masas, moldeando la opinión pública, manipulando nuestros pensamientos para que adoptemos ideas que no son nuestras. También los mensajes subliminales se pueden transmitir al inconsciente de la persona y cambiar sus actitudes. Otro ejemplo es la religión. La religión es un lavado de cerebro, es pura manipulación. ¿Qué sucede con la imagen de Jesús? Nos ponen la imagen de alguien que se sacrificó por nuestra culpa. Ahí está la cruz que simboliza el sufrimiento, no simboliza el renacimiento, simboliza la muerte. Por lo tanto, la iglesia lo que hace es inducir en los creyentes el sentimiento de culpa, y esto es una enorme trampa. O sea, ¿cómo que Jesús ha muerto por mí? Yo ni le dije ni le pedí que lo hiciera. Claro, suponiendo que este personaje haya existido, pero la iglesia malintencionadamente ha creado esta imagen del mártir que ha muerto para salvar a la humanidad de sus pecados. Pero yo no le pedí que sufriera por mí, ni que salvara mi alma, porque así no funciona.
Desde el punto de vista energético, si ese tal Jesús hubiera muerto, así como nos cuentan, fue por su propia elección. Y nadie es culpable ni responsable de eso. Y tampoco nadie puede salvar a nadie. Pero te dicen que para liberarte de la culpa debes sufrir, y eso no es verdad. ¿Qué sucede con la culpa? El segundo chakra, que es uno de los centros energéticos del cuerpo, es el que se relaciona con descubrir quiénes somos como individuos. Es el que nos ayuda a abrirnos a nuevas experiencias y a encontrar el placer en la vida en relación a la sexualidad y el deseo físico, el trabajo y dos cosas que quiero puntualizar. Número 1, nuestro poder de decisión individual, inclusive si esto significa distanciarse de la obediencia de la sociedad. Y número 2, escuchen bien, la expresión creativa. La frecuencia de la culpa es incoherente con la frecuencia del chakra 2 y lo bloquea, creando disturbios, y las energías ya no fluyen. Si tenemos este chakra bloqueado, no solo se pueden generar enfermedades emocionales, disfunciones, cáncer, quistes, etc., sino que se bloquea nuestro poder de decisión individual y nuestra creatividad. Somos víctimas de nuestra cultura y tradiciones porque perpetuamos generación tras generación las mismas creencias, por eso no somos libres. Todo esto es el pensamiento no libre, esa serie de creencias e ideas inducidas, las que no son originalmente nuestras y que también forma parte de nuestro sistema de defensa que se llama ego. Y esto no significa que el ego sea malo, simplemente estas ideas, ya sean negativas o positivas, funcionan de manera automática, las usamos inconscientemente y las tenemos por miles. Pero se trata del nivel de conciencia de cada quien. Si alguien vive mucho en su ego, no es creativo, es un autómata con bajo nivel de conciencia. Entonces, si tenemos estos tipos de transmisión tradicional de pensamiento, la pregunta es: ¿realmente mis pensamientos son míos o los he recibido de alguna forma? ¿Se puede pensar libremente? ¿Puedo cambiar libremente mis creencias? Para que nuestro pensamiento sea creador a nuestro favor, debemos tener libre pensamiento y viceversa. Para generar un pensamiento nuevo, auténtico y libre, tenemos que ser creativos. ¿De dónde viene la inspiración para crear algo? Bueno, este tipo de intuición, esa idea, viene o la descargamos directamente desde la fuente, desde la creación universal. Es ahí cuando realmente tenemos libertad de pensamiento. Estas ideas son auténticas y realmente propias. Pero, ¿qué es la libertad? La libertad absoluta. No significa que puedes hacer lo que quieras, sino que eres libre de tener tus propios pensamientos. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo podemos sacar de nuestras mentes esas ideas o juicios que no son nuestros? Pues haciendo una autoevaluación con pensamiento libre y crítico, una introspección, meditación y descubrir por qué pienso lo que pienso, de dónde vienen estas ideas o creencias, para qué me sirven. Entonces, una creencia es negativa cuando no te da la opción de cambiarla. Te dice, no se puede cambiar porque es la única opción, y en este caso debo eliminarla. En cambio, una idea es positiva cuando puedo cambiarla, si así lo decido, y en el momento en que yo lo decida. Esto significa libertad absoluta. No todos los pensamientos que tenemos inducidos son negativos, también tenemos pensamientos positivos en el inconsciente, y toda idea, ya sea negativa o positiva, puede llegar a ser creadora de nuestra realidad. Pero solo con esquemas mentales positivos tenemos la libertad absoluta de crear aquella realidad que realmente representa lo que yo deseo. El pensamiento es muy potente. La mente imagina y crea la probabilidad de ocurrencia de ese evento, de esa realidad concreta. Pero esto aún no significa que vayas a vivirlo. No es suficiente el pensamiento creativo, porque también dependerá de las frecuencias de las emociones que estamos emitiendo. Todo lo que deseo, todo lo que me puedo imaginar, ya existe. Es posible experimentarlo. Entonces, mi imaginación o visualización
debe tener el único propósito de generar una emoción fuerte, de máxima calidad, con una frecuencia o con una información vibracional que es representativa o que coincide con la huella vibracional de aquella versión de realidad donde reside mi deseo, donde ya ocurre mi deseo. ¿Cuál es mi deseo? Cualquier cosa. Encontrar trabajo, éxito en algo, etc. Nuestras experiencias siempre serán aquello que nosotros vibramos, aquello que está en armonía con las frecuencias de nuestras emociones. Entonces, cuando uno puede dirigir sus pensamientos y opiniones, libres de la imposición de opiniones de otros, de la sociedad, de la familia, amigos o cualquier persona, y tampoco me aferro, no me atasco con una idea, sino que puedo cambiarla, modificarla, no en base a lo que piensen los demás, sino en base a lo que yo deseo. Y podemos también dirigir nuestras emociones libremente, o sea, usando la inteligencia emocional, es cuando realmente podremos manejar nuestra realidad física. Por ejemplo, lo que está pasando en el mundo es una creación nuestra. La religión, la política, creencias sociales, etc., inducen ideas en las personas y co-creamos conjuntamente la situación del mundo, porque somos creadores. Nosotros hemos creado esto que hay en el mundo porque nos han manipulado y estamos vibrando en una frecuencia que no es nuestra, con patrones mentales negativos que crean esta versión de realidad negativa que estamos experimentando. Si esta realidad no nos gusta, no tenemos que cambiar el mundo, lo que tenemos que hacer es cambiar cada uno de nosotros, vibrando en paz, amor, alegría, felicidad, incondicionalmente. Así, sin cumplir ninguna condición. Y así transmitiremos una frecuencia que al llegar al campo, por ley de causa y efecto, este se manifiesta en eventos de la misma calidad vibracional. Este es el campo cuántico, el tetracubo, la estructura de 64 tetaedros, la fuente. Esto es energía pura e infinita. Este campo vibra, fluctúa, vive. Es una conciencia creadora. Todo y todos somos parte de este campo cuántico. Es el único que es omnipresente en todo el universo, y no solo en el universo tridimensional, sino también en los universos paralelos, porque ese campo es holográfico y es fractal. Esta conciencia, esta mente universal, es la que crea todo lo que existe. Esta creación se crea a sí misma. Pensamientos, energía, materia, eventos. Por ejemplo, la materia. Constantemente, este campo cuántico genera y emite todo tipo de frecuencias, negativas y positivas, que son información vibracional que se manifiesta en minúsculos destellos de energía que se condensa y forma partículas subatómicas como los quarks, hadrones, neutrinos, etc. Muchas partículas subatómicas que se organizan en grupos y forman conjuntamente partículas más grandes, y a su vez forman los protones, neutrones, electrones, átomos de diferentes elementos químicos, etc. Y es así como se manifiesta lo que llamamos materia. Nosotros, como creadores que somos, generamos la existencia de nuestra realidad, ya que constantemente emitimos una serie de frecuencias, como si fuéramos una emisora de radio, a través de nuestro campo electromagnético del corazón y el cerebro. Y esta información llega al campo cuántico, entra en resonancia con él y conjuntamente creamos todas nuestras experiencias, pero tenemos que aprender a pensar y sentir coherentemente con la realidad que deseamos experimentar. ¿Cómo es esto? O sea, todos somos abundantes, ya y desde siempre, pero de diferente manera. Si tienes la creencia de que tienes escasez, estás siendo abundante en escasez. Por ejemplo, cuando una persona pide un deseo, generalmente lo hace basado en una necesidad que desea satisfacer. Entonces, la información vibracional que emana es de que tiene una necesidad. ¿Y qué sucede? Pues genera más necesidad. Lo que se tiene que hacer es agradecer lo que tengo y vibrar en la frecuencia de que mis deseos ya se han cumplido, de que ya estoy experimentando ese evento. Por lo tanto, no tengo que pedir nada, ni tampoco tener expectativas. ¿Por qué?
Porque no espero que ocurra nada en mi vida en el futuro, porque ya está sucediendo en este preciso momento, en este presente. Siéntete feliz como si tu deseo ya se hubiera cumplido. Siéntete feliz porque ese evento que tú deseas está ocurriendo ahora. Visualiza y genera esa emoción incondicionalmente. El ego te dirá que eso no tiene sentido. ¿Cómo te puedes sentir bien cuando estás lleno de problemas, con carencias y necesidades? ¿Cómo aplico esta paradoja? Pues tenemos que darnos cuenta de que tiene que ser incondicional. La felicidad, así como cualquier emoción y sentimiento, son una decisión que no depende de lo que suceda a nuestro alrededor. Y más allá, ni siquiera depende de lo que nos suceda a nosotros mismos. Porque realmente podemos tener poder absoluto sobre nuestro ser, sobre nuestras vidas. Pero creemos que tenemos que dejarnos llevar por la corriente, por las tragedias, opiniones, estereotipos, religión, política, costumbres, cultura, etc. Y no es así. Podemos elegir incondicionalmente ser feliz y ya, sin ningún motivo. Imagina que ya estás ahí y agradece que ya vives esa experiencia, sentirlo real, vivir esa visualización, mantén esa frecuencia y por lo tanto la información vibracional que estés emitiendo al campo. El error que cometemos es la expectativa. Cuando visualizamos y esperamos resultados, mi frecuencia dice que estoy esperando porque no está presente. Eso es lo que estamos transmitiendo, por eso no ocurre. Y así la visualización no sirve de nada. Ahí está el fallo que cometemos siempre, hacerlo con expectativa de logro, y esto no es incondicional. Además de que estamos pensando en el futuro, y se supone que no lo queremos para el futuro, lo queremos en el presente. Por último, una vez creado ese evento con nuestros pensamientos y emociones, falta la parte física, el acto. Trabajar o hacer lo necesario para llegar a donde ese evento ocurre. Permitirnos vivir esa experiencia, aprovechar las oportunidades. O sea, una cuestión muy importante es cuando nos frustramos por no lograr lo que deseamos, por los fracasos, porque nos han enseñado que los fracasos son malos, y no es así. El fracaso es positivo. Por ejemplo, si yo quiero poner un negocio o aprender a hacer algo, tener éxito en algo, y no sé mucho o nada al respecto, y tengo que partir de cero hasta llegar a mi meta, obviamente desde que inicio hasta lograr mi propósito, tengo que aprender, entrenarme, practicar. Y en este proceso cometeré muchos errores que me servirán para saber cómo debo y cómo no debo hacer las cosas. Por eso son necesarios los fracasos, porque es la manera de aprender cómo alcanzar mi objetivo. Son experiencias válidas que me sirven para conocerme más a mí mismo en determinada situación. Por lo tanto, lo agradezco porque es aprendizaje y es un logro. Mis estimados amigos, lo contrario al éxito no es el fracaso. Lo contrario al éxito es no hacer nada o darse por vencido. Y bueno, hasta aquí dejo este video. Espero que les sirva. Y si te gustó, dale like, compártelo para que más gente lo pueda ver y todas esas cosas que dicen los youtubers. Esto es Indigo Creations, gracias por visitar mi espacio y sale pues, nos vemos en el siguiente video. Bye.